Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Salude el que está a la derecha, el que esté a su izquierda, el que le quede ahí cerca, salúdelo, dígale Dios te bendiga. Me da gusto verte hoy aquí. Dele un abrazo a las visitas, salude a nuestras visitas, dígale me da gusto verte esta mañana. Y obviamente que le damos gracias a Dios porque está usted esta mañana en este lugar. Amén. Gracias le damos al Señor. El día de ayer regresamos con los jóvenes de Guadalajara. Los jóvenes estuvieron en un congreso de jóvenes jueves, viernes y sábado. Yo estoy adelantándome por otra fecha. Jueves, viernes y sábado, allá los jóvenes estuvieron en Congreso de Jóvenes 2025 en Guadalajara y le damos gracias a Dios. Anímese usted para las actividades posteriores. Gracias al Señor y gracias a los hermanos que nos recibieron allá en Casa de Oración Guadalajara. Primera de Corintios 15 y el tema de esta mañana es celebremos que Cristo vive. Amén. Parece que les cayó de peso el culto de las 6 de la mañana, los que vinieron. Celebremos que Cristo vive. Ya empiezan a despertar los hermanos, ¿verdad? Hoy por la mañana, a las 6 de la mañana, llegamos a la casa del Señor y llegamos a cantar, a conocer de cómo buscas tú a Cristo en tu vida. Y en esta hora vamos a estudiar, celebramos que Cristo vive. Y hay 3 beneficios que tenemos que celebrar, o hay 3 cosas que tenemos que celebrar. Pero antes, primera carta a los Corintios, capítulo 15, lo cantamos al iniciar. Cantamos este hermoso canto. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice el 55. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero el versículo 57 y versículo 58 es la palabra del Señor que queremos leer esta mañana. Y yo le invito, por favor, que usted conmigo, en cuanto tenga la cita, lea conmigo versículos 57 y 58. Leamos todos juntos. ¿Qué dice? Mas gracias sean dadas a Dios, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No sé si usted ha perdido a un familiar. Hace un par de años llevamos al panteón a mi madre. Y 2021, si no mal recuerdo, y si estoy mal me corrigen, pero en 2021 mi padre, mis hermanos, tuvimos que ir al panteón a llevar a mi madre. Y toda la gente que se acerca con nosotros, y creo que usted lo ha hecho alguna vez cuando va a un funeral, siempre te dicen, no te preocupes, ya está descansando, ya está mejor, ya está en la presencia del Señor. Y todo eso que nosotros creemos, vivimos, enseñamos, animamos, exhortamos. Y la palabra de Dios nos recuerda, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y nosotros enseñamos que a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre del Señor, tenemos ¿qué? Tenemos vida eterna. Pero eso no lo vemos cuando vamos con el ataúd. Cuando vamos al panteón eso no lo vemos. Vemos un cuerpo que hay que dejar en el panteón. Y nadie celebra nada. ¿Por qué? Porque no es tiempo de celebración. Es tiempo de tristeza, de dolor, de emociones, de separación mortal y muchas cosas que suceden. Sin embargo,
tengo claro y presente que después que enterramos a mi madre, yo no regresé al panteón. No hay nada que ver. Terminó la vida de mi madre y se acabó la historia. Hay gente que regresa al panteón con la esperanza de hablar con los muertos. Hay gente que regresa al panteón porque todavía tiene cosas que decirles a su difunto que no le dijo en vida. Hay gente que todavía en la época de su cumpleaños va y celebra el cumpleaños de la persona, pero la persona está muerta. Hay gente que va y prepara comida y bebida y se van a pasar un día con su muerto. Pero los cristianos no pensamos así. ¿Amén? Los cristianos no pensamos así. Los cristianos no vamos a ir y realizar una actividad como la que acabo de mencionar, porque nosotros sabemos que ese es parte del cumplimiento de lo que Dios dijo, que era una muerte corporal. Y que así como llegamos a esta tierra, puede ser, si el Señor no viene antes por nosotros, este cuerpo tiene que ir ¿a dónde? Al sepulcro. Algunos hoy van en forma de cenizas. Otros van directamente enterrados en un pozo. Explícitamente o literalmente así, enterrados, sumergidos en la tierra. Y lo único que queda después de esto son los recuerdos. Y usted recuerda la vida, la trayectoria, lo que la persona hizo, el amor, el cariño, el compañerismo, el cuidado y muchas cosas que puedo hablar aquí, pero nadie está esperando y decir, vamos a celebrar, tenemos que celebrar. No. Celebraremos un día. Y dice el Señor que cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá, entonces se tocará ¿qué? La trompeta. Y los muertos en Cristo, ¿qué? ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahí vamos a celebrar la victoria de esos que hoy descansan en el panteón. Pero hoy esos restos están ahí. Ese cuerpo está ahí, inerte. Sin embargo, hubo alguien que no se quedó en el panteón. Hubo alguien que no se quedó en la tumba y que a él sí le celebramos, a él sí le cantamos, a él sí le glorificamos, porque él está aquí, porque es nuestro Dios en la persona de Jesucristo. Amén. Porque está vivo. Cristo vive y celebramos que Cristo vive. Es importante, hermano y hermana, que usted considere esta mañana que muchas de las religiones que hoy están en el mundo están fundamentadas en personas que han muerto, pero siguen muertas. Hay mucha gente que ha construido ciertas organizaciones que proclaman un evangelio, pero esas organizaciones que proclaman ese evangelio o esa salvación a la manera de ellos está descansando en gente que ya está muerta, en gente que ya no vive. Pero el cristianismo, los hijos de Dios, celebramos y nos regocijamos cada vez que pensamos porque Jesús está vivo. De tal manera, hermanos, que no tenemos que esperar hasta que lleguemos a la patria celestial. Hoy en la mañana leíamos Apocalipsis 5 y el Cordero está sentado en el trono y los ángeles, los querubines y los ancianos cantan santo, santo, santo. Hermano, no vamos a tener que esperar hasta allá. Usted hoy puede celebrar que Cristo vive. Amén. Hoy usted puede proclamar eso. Hoy debemos hacer eso.
La iglesia cristiana tiene que hacer eso. Mire que en la cena del Señor, antes de morir, Jesús les encargó algo a los discípulos. Y les dijo: todas las veces que comieres este pan y bebieres esta ¿qué? Esta copa. Ahora, la orden es: hagan esto en memoria de ¿quién? De mí. Porque cada vez que ustedes coman el pan y beban el vino, la muerte del Señor Jesús anunciamos. ¿Hasta cuándo? Anunciamos la muerte y celebramos su resurrección. Amén. Hay gente que no cree que Jesús está vivo. Hechos capítulo 1. Antes de ver las tres cosas que nos da Jesús como victoria, porque dice: sorbida es la muerte en victoria. Quiero que vaya usted conmigo. Hechos capítulo 1. Dice el versículo 1 al 3: oh Teófilo, en el primer tratado hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ese es Lucas el que escribe. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Lea conmigo el versículo 3. ¿Qué dice? A quienes también, después de haber padecido, muy bien, dice que después de haber padecido, se presentó como vivo, con muchas pruebas. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 40 días. Ahora quiero contarle más o menos cómo pasó esto. A la primera persona o a la mujer que inició la comitiva, estudiábamos hoy en la mañana, María Magdalena no esperaba que Jesús había resucitado. María Magdalena fue a ungir ¿qué? El cuerpo. María Magdalena era la primera persona a la que Jesús se le aparece en aquel momento. María Magdalena y otras mujeres, dice la palabra de Dios, que corrieron muy de mañana, porque el Señor Jesús murió el viernes, el sábado el día de reposo, y el primer día de la semana dice que esta mujer con otras mujeres prepararon especies aromáticas porque iban a ungir el cuerpo del difunto como era la costumbre. De tal manera que ellos no esperaban. Dice Marcos capítulo 16, que María iba pensando: ¿y quién nos va a quitar la piedra? Porque la tumba estaba cerrada con una piedra. Y ella dijo: ¿quién nos va a quitar la piedra de la tumba para ungir a Jesús? Sin embargo, María fue recibida por el mismo Jesús. Y le dice: ¿por qué buscáis entre los muertos el que vive? María Magdalena conoció de Jesús. Otras mujeres que iban con María Magdalena conocieron de Jesús. Mire qué interesante que las mujeres muy prestas, y aún en las iglesias las mujeres siempre encabezan muchos ministerios. Estas mujeres acompañantes de María tuvieron la oportunidad de ver vivo a Jesús. Pero también cuando ellas regresaron y dijeron: no está el cuerpo, ¿se acuerdan quién salió corriendo? Pedro. Y también Jesús se le presentó a Pedro. Y dice la palabra de Dios que también camino a Emaús se les presentó ¿a cuántos? A 2 discípulos que iban camino de Emaús. Y el Señor Jesús les empezó a preguntar: ¿qué tanto alboroto hay en el pueblo? Y ellos dicen: pues fíjate que murió un hombre y hay un alboroto en la ciudad. Y después dice la palabra que les fueron abiertos los ojos. Esto está en Mateo 24. Luego se apareció a 10 discípulos
pruebas de que Jesús estaba vivo. En esos 40 días se les aparece a 10 discípulos. Y usted va a decir, pero eran 12, pero había uno que ya estaba muerto. ¿Quién? Judas. Y había otro que no estaba ahí, Tomás. Se les aparece a 10. Después se les aparece a los 11. Ya está Tomás ahí. ¿Y qué dice Tomás? Si yo no puedo meter mi mano y ponerla en el costado, palpar sus manos y yo no creeré. ¿Se acuerdan esa escena? Ahí se apareció Jesús, estando los 11. Después se les apareció a 7 discípulos junto al mar de Galilea. Qué impresionante que el Señor Jesús no dejó duda de que Él estaba vivo. Miren todas las personas que se les apareció: María Magdalena, las mujeres que estaban con María, a Pedro, a los 10 discípulos reunidos, luego a los 11 discípulos junto con Tomás, luego a 7 discípulos, luego se les presentó a 500 hermanos. 500 personas reunidas que estaban ahí, y después se le presentó a Santiago, vivo. Santiago era un hijo de José y María, un medio hermano de Jesús, diríamos hoy. Y se le presentó, y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, en el versículo 6, que entonces se les apareció el Señor. ¿Y qué pasa ahí? Vean lo que dice, versículo 7 y versículo 8. Nos toca a vosotros saber los tiempos que el Padre puso, ¿en dónde? En su potestad. Versículo 8. Pero recibiréis ¿quién está hablando ahí? Jesús. ¿Y qué está diciendo Jesús? Ya me voy. Viene el Espíritu Santo. Y yo voy a venir como me habéis visto ir al cielo. Y finalmente, hermanos, en el libro de Hechos, más adelante, en el capítulo 6, dice la palabra de Dios que Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio a Jesús vivo. Y finalmente la Biblia nos cuenta de un hombre llamado Saulo de Tarso. Y a Saulo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dice, como apóstol, yo he visto la gloria de Dios, he visto a Jesús, me apareció a mí, fui llamado. Y todas estas pruebas son las que yo refiero, hermanos, porque mucha gente hoy en día todavía cree que Jesús no resucitó. Hoy prendí el teléfono después de que puse mi alarma para levantarme de madrugada, y tenía algunas notificaciones ahí que aproveché a leer, y al terminar de leer, me aparece una encuesta que saca el internet. Y dice la encuesta: contesta sí o no. ¿Crees que Jesús resucitó como lo dice la cristiandad hoy en día? Mire, estoy haciendo encuestas. Pero entendemos que la gente no conoce de Jesús. Pero ¿qué es lo que dice Romanos? Romanos dice que Dios muestra su amor ¿para quién? ¿Para con quién? Con nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Pero no solamente murió, sino que resucitó. Y el resucitar, hermanos, trae como consecuencia 3 cosas, y de eso quiero hablarle. Primero, quise comentarle a usted, según la palabra de Dios, que Jesús, el que murió y que fue sepultado, está vivo. Y gracias a la resurrección de Jesús, hoy podemos disfrutar de 3 cosas. Hoy podemos celebrar por lo menos 3 cosas. Quiero que vaya conmigo a la carta a los Romanos. Carta a los Romanos,
capítulo 8. Abra usted su Biblia, por favor, y vamos a ver lo que dice el versículo 1. Dice el versículo 1: ahora pues, ninguna condenación que hay para quienes, los que andan conforme a la carne, sino, quiero preguntarle algo. No necesita usted decirme cómo, cuándo y dónde. ¿Alguna vez usted ha debido mucho dinero? ¿Alguna vez usted se echó una deuda grande, fuerte? O quizás, debo decirlo de otra manera, actualmente usted está pagando su casa, su carro, no sé, alguna deuda grande. Pero decía en el pasado, porque pregunto, cuando usted fue y dio el último abono de esa deuda, ¿cómo sintió? Dijo, ahora sí me voy a comer una pizza en honor a que ya no debo nada. Ahora sí me voy a hacer un pozole y voy a invitar a mi familia. ¿Y por qué hiciste el pozole? Porque ya no le debo a Coppel. Ya saldé con Electra, ya no le debo al Infonavit, ya pagué todas mis deudas. Y ahora quiero festejar. Hermano, yo una vez vi a una familia festejar que habían pagado 80,000 pesos. Y dicen, no sé cómo le hicimos, pero Dios nos ayudó y pagamos esa deuda y estamos haciendo este mole porque ya nos sentíamos ahorcados, pero hoy nos sentimos libres. Mire, por 80,000 pesos. Y no estoy menospreciando 80,000, puede ser que usted deba 100 pesos, 500, la luz, la renta, la tanda, no sé. Pero el corazón descansa después de que usted sabe que tiene deuda cancelada y hasta siente bonito. ¿Cuánto debo? Nada. Usted puede llevarse todo Coppel ahí porque usted tiene crédito limpio. ¿Qué siente usted cuando lee el versículo 1 de Romanos 8? Ahora pues, ninguna condenación hay ¿para quién? ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Cristo resucitó y tu pasado es perdonado. Tu deuda es pagada. Y lo que celebramos hoy y debemos de celebrar todos los días es que Cristo pagó por mí. ¿Cuántos dicen amén? Cristo pagó por ti y tú tienes que celebrar, hermanos, porque tú deberías de estar agobiado pensando en la deuda que tenías. Y sabes que no era una deuda de dinero, era una deuda de muerte, porque la paga del pecado. Nada más que la gente no entiende eso. Muchas veces ni los cristianos queremos darnos cuenta de algo tan grande, tan maravilloso, y no celebramos. Hoy la iglesia cristiana debería de estar celebrando gozosa. Los cristianos en el mundo deberíamos de estar celebrando gozosos, felices. Ya no debo nada, ya no tengo pasado, mi pasado ha sido borrado, no hay condenación. Y cuando nosotros leemos, hermanos, en Colosenses dice que Jesús fue a la cruz voluntariamente. Él entregó su vida voluntariamente para pagar la deuda impagable que teníamos nosotros. Impagable, no podíamos pagar de ninguna manera. Él en la cruz clavó allí los pecados tuyos, míos, ahí se quedaron. Sin embargo, Él dice, es el que quiera, yo no te obligo. Es el que quiera. A lo suyo vino y muchos no le recibieron.
Muchos no le aceptaron el pago. Muchos no estuvieron de acuerdo en que les pagara el Señor su pecado, y ellos amaron su pecado y desean vivir en el pecado y estar en el pecado, y no quieren reconocer que Jesús ya murió y que pagó toda condenación, y que lo único que tienen que hacer es creer en el sacrificio de Jesús, arrepentirse de corazón. Mis pecados fueron perdonados. Porque era imposible, hermano, que nosotros pudiéramos agradar a Dios estando muertos en pecado. Y dice el versículo 11 de Romanos 8: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, sino que vivimos conforme a la carne moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Qué es lo que Pablo nos está enseñando a través de esta palabra? Que nuestra condición de que el pasado ha sido borrado, ya no tenemos que traer, llorar y sufrir por deudas antiguas. Imagínese eso. Pensemos que cada vez que usted pagaba una letra o una mensualidad o un abono, usted guardaba el recibito, el comprobante, y guardaba eso en una caja. Y tiene ahí el último abono y está el montón de papelitos ahí. Un año después que usted pagó toda su deuda, va a la caja y le dice a su esposa: oye, ¿y qué estás haciendo? Ay, estoy sufriendo por aquella deuda que tengo. ¿Cómo que estás sufriendo? Si esa deuda ya fue cancelada, pero es que me acuerdo y todavía sufro. Pero no entiendo, si es que todavía me acuerdo cuánto me desvelé, cuánto trabajé, cuánto sufrí, y ahí está, y va a trabajar y le dicen: oye, hoy te ves mal, es que estoy sufriendo por una deuda que tenía. A ver si escuché bien. ¿Estás sufriendo por una deuda que tenía? Sí, es que me acuerdo todo lo de mi vida vieja y estoy sufriendo. Y entonces dice Pablo a la iglesia: ya no eres deudor. Y si algo le debes a alguien, es a Jesucristo. Y lo único que Él te pide es que vivas conforme al Espíritu, ya no conforme a los deseos de la carne. Ya no te acuerdes del pasado. Pero hay gente que le gusta vivir del pasado y se victimiza. Y hermanos, si Jesús dejó el pasado sepultado, borrado, pero usted guardó una copia, ¿qué tal si el Señor se arrepiente y me cobran otra vez? Y usted se goza de su pasado, y yo me acuerdo y sufro, y hoy me levanté acordándome cuando yo era pecado. Hermano, si el Señor no se acuerda de eso, si Él borró toda tu maldad, toda tu iniquidad, todas tus rebeliones, el beneficio de la resurrección es que con Cristo nuestro pasado quedó sepultado. Ya no vivo yo. Y usted todavía sigue viviendo del pasado y sacando del pasado. Y se sienta usted a comer a la mesa y le dice a la esposa: vamos a hacer oración por los alimentos, y usted está llorando ahí. Dice: ¿y ahora por qué lloras? Es que me estoy acordando de cuando pagamos la letra número 28. Mira, aquí tengo el recibo. Y traigo la letra 29 y la 30. Ora por mí para que el Señor me quite este sufrimiento. ¿De qué? De cuando debía la letra 28 y la 30. Usted diría: está loco el hermano. ¿No? Si la deuda ya la pagó el Señor, pero es que tengo tanto dolor. Es que tú no me entiendes, yo soy sentimental. Lloro de acordarme de todo. Y el Señor dice: ¿y qué te tienes que acordar? Sorbida es la muerte en victoria por medio de aquel que nos amó, lavó nuestros pecados, limpió nuestra maldad y nos presentó limpios
sin deuda. Nuestro pasado no existe delante de Dios, no hay más. Nueva criatura es, porque si usted vive del pasado, entonces quizás usted no ha tenido un encuentro con Jesucristo, porque Jesús le dice a Nicodemo: el que no naciere de nuevo. Y hay mucha gente que no quiere nacer de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros damos al Espíritu lugar para que el Espíritu diga: sí, este es hijo de Dios. Lea conmigo Romanos 8:16. Todos pueden leer conmigo Romanos 8:16. ¿Qué dice Romanos 8:16? Leamos. El Espíritu mismo, que somos hijos de Dios. De tal manera, hermanos, que no tenemos que sufrir. Entonces la esposa le dice, inspirada por el Espíritu: oye, ¿no crees que ya es mucho llorar por las letras? Tú eres hijo de Dios, tú ya no debes nada, Jesús pagó por ti. Y de repente la persona dice: ah, sí, cierto, tienes razón. Ya no tengo por qué sufrir, ya no tengo por qué pensar en el pasado. Soy nueva criatura, he vencido. Por medio de Jesucristo he vencido mi pasado. Han sido borradas mis rebeliones. El Espíritu mismo nos da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Así es que, hermano, ¿qué celebramos hoy? Celebramos que por medio de la resurrección de Cristo, nuestro pasado fue ¿qué? Nuestra deuda cancelada. Y de la vida vieja, ¿qué queda? Bueno, no debe quedar nada. Algunos a lo mejor por ahí traen alguna letra, un pagaré ya pagado, pero todavía ahí anda con su pagaré. Qué barbaridad. Ahorita me hizo acordar de un señor que se acercó con una receta en la mano y que si no le ayudaba para una medicina. Y le dije: a ver, déjame ver, pensando ahí en el dispensario médico y que hay unas medicinas ahí. A ver, déjame qué medicina. Y así medio curioso el Señor me la da. Y le dije: oye, pero la receta es del 2014. Pero esa yo la tomo de por vida. Y decía ampicilina, paracetamol, no sé qué otras cosas. Mira, le dije: si desde 2014 a la fecha no te has muerto, no te vas a morir. La receta desvencijada, vieja, 2014. Y todavía pidiendo dinero con una receta de hace 11 años. Y hermanos, todavía muchos que no son cristianos, porque yo creo que el que es cristiano sabe que con Cristo ha vencido y el pasado quedó atrás. No puede una persona estar viviendo del pasado, sufriendo del pasado y llorando del pasado. Somos libres de toda condenación. No debemos nada. El Señor pagó nuestras deudas. Filipenses 4. Vamos al segundo beneficio, al segundo resultado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué otra cosa tenemos que celebrar? Acuérdense que celebramos que Cristo vive. Filipenses, póngase de pie, por favor. Este pasaje es muy importante. Versículo 12 y versículo 13 de Filipenses 4. ¿Ya lo tienen? Leamos todos juntos. ¿Qué dice? Sé vivir y sé tener todo lo puedo en Cristo. Ese es el que nos gusta leer. Pueden sentarse, hermanos. Bien, otra cosa que tenemos que celebrar: Dios tiene el control del presente. Dios controla tu presente. El pasado, ¿qué lo hace? Ya está borrado, deuda cancelada, no hay más condenación. Pero el presente, dices tú: sí, pero yo ya soy nueva criatura. Y ahora el Señor lo tiene todo bajo control. En Hechos 1, donde leímos hace un momento, el Señor les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo. Pablo le dice a la iglesia: ignoráis que ustedes son templo del Espíritu Santo. Pablo le dice a la iglesia: hermanos, sean llenos del Espíritu de Dios. Pablo le dice a la iglesia: habrá ocasiones en que vivirán de manera abundante, habrá ocasiones en que llegue la escasez. Por cualquiera que sea tu situación, cualquier necesidad que tú llegues a padecer, cualquier exceso o abundancia que tú tengas, es gracias a que Dios tiene todo bajo control de tu vida. De tal manera que otra cosa que tenemos que celebrar es lo que dice el versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El presente Dios lo tiene arreglado, y aunque tú lo estás viviendo hoy y que tienes muchas dudas y que tienes muchas inquietudes y quizás tienes mucha ansiedad por saber qué te espera en el futuro, el Señor te dice: basta a cada día su necesidad. No puedes estar viviendo por algo que no sabes. Es que estoy sufriendo por mi boda. Ah, caray, pero si tienes 13 años, pero ya estoy sufriendo. Le da risa, ¿verdad? Ya estoy sufriendo por el pavo de Navidad. A ver, pero estamos en abril. Bueno, a mí déjame irme preocupando, me estoy preparando para ese sufrimiento. El Señor dice: no, vive tu presente, porque conmigo tienes el control de tu presente. Conmigo tienes todo arreglado en el hoy. No sufras por el mañana. Tienes que vivir el hoy. No sabemos si vamos a vivir en la noche, en la tarde, mañana. Dios quiere que aprendamos a vivir el hoy. El hoy. Dios le dijo al pueblo: cuando tengan necesidad, llegará pan del cielo. ¿Se acuerdan? Y todos los días, ¿qué van a hacer? Recoger. Ah, pero había unos hermanos de Apatzingán bien previsores. ¿Y si mañana no cae pan? El Señor les dijo: no recojan nada. Porque sé que algunos tienen el espíritu de previsión. No es malo, pero son exagerados. El Señor dice: el pan viene solo para hoy. Mañana es pan fresquecito. Y usted dice: ¿y si el Señor se le olvida? ¿Y si no? Y entonces hubo gente que guardó pan. ¿Y qué pasó con esa gente previsora? Al día siguiente dice que ese pan estaba lleno de gusanos. No se podía comer. Y el Señor, con eso el Señor les enseñó una gran lección. Igual para nosotros. Usted viva por el hoy que Dios le da en su bendición. Mañana no sabemos. No hay mañana. Hubo un hombre que se juntó con sus hijos a cenar, y estando cenando, aquel hombre hizo una oración y dijo: Señor, te agradezco por este día, gracias por todo lo que me has dado. Si te he fallado, te pido perdón. Si les he fallado a mis hijos, les pido perdón. Mi esposa, y empezó. Y le dicen los hijos: ay, papá, parece que te estás despidiendo. Bueno, hija, me voy a ir a dormir. Yo no sé si voy a levantar mañana. Y a medianoche murió. Pero él todas las noches hacía lo mismo. Y la esposa le decía: tú eres muy negativo. Y él decía: no tengo la seguridad de vivir mañana. Así es que hoy usted está vivo, todo lo puede en Cristo. ¿Qué? Me fortalece. La muerte de Jesús fue controlada por Dios. La muerte de Jesús fue controlada por Dios. Él estaba en el cielo, los ángeles estaban viendo cómo el Hijo de Dios estaba padeciendo. Y el poder de Dios
restauró mediante la resurrección, trajo vida a nosotros, a ti y a mí. Mediante el poder de Dios trajo vida a nosotros. Y hoy podemos decir confiadamente que tenemos eternidad por medio de Jesucristo. Pero el presente, el día de hoy, el cada día, está en manos de Dios. Ese no lo conocemos más que lo que Dios nos va presentando cada día. Ese no lo podemos saber con anticipación. Sin embargo, cada vez que tú te levantas, tú dices, todo lo puedo en Cristo hoy que me fortalece. No sé mañana, no sé pasado, pero hoy, si Dios me da vida, la debo de vivir para la gloria de Dios. El segundo beneficio entonces es que Dios controla tu presente. El número 3, el beneficio que tenemos de la resurrección de nuestro Dios por medio de Jesucristo, ese acto maravilloso de resurrección, es que en Cristo Jesús tenemos asegurado nuestro futuro. Note usted que no nos ha sido revelado en nuestra vida terrenal, no nos ha sido revelado más que una sola cosa. ¿Cuál es en nuestra vida terrenal? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es lo único que sabemos? ¿Qué? Es lo único que sabemos. Y usted dice, ¿y por qué el Señor no nos puso fecha de caducidad, así como para ir sabiendo cuántos días me faltan? No sabemos. Pero una cosa sí estamos seguros. ¿Qué? Que vamos a morir. Eso sí estamos seguros. Vamos a morir. Del futuro, lo único que Dios nos quiso revelar es que este cuerpo corporal que habitamos, ¿qué? Va a morir. Eso es lo único. Pero usted ya tiene el futuro asegurado. Qué interesante que cuando uno viaja, hermanos, para no tener que dormir en la central, uno tiene que pensar dónde uno va a dormir cuando uno viaja, ¿cierto o no? Si tienes un familiar, bueno, siquiera avísale, porque puede ser que llegues. Unos días me hablaron allá de Nuevo Urecho, unos hermanos que llegaron y dice, estamos aquí tocándole a Macrina y no sale, la hermana Macrina ahí que cuida Nuevo Urecho. Y le digo, pero ya están adentro. Sí, estamos adentro, pero no tenemos nada para comer ni para dormir, todo está cerrado. Y le digo al hermano, y le hablaron a Macrina. Ese fue el detalle, y no le hablamos. Pensamos que le íbamos allá. Unos minutos después llegó la hermana Macrina. Pero cuando usted sale de viaje a un lugar que no es su morada, que no es su lugar donde usted vive, usted tiene que planear, aunque sea con un familiar, dónde va a llegar, porque si no, pues le va a tocar estar ¿dónde? Ahí en la central, en el aeropuerto, en la calle, esperando a que lleguen su familia o su conocido. Pero Dios, resucitando, le dio a usted una seguridad, lo dejó asegurado, no lo dejó desprotegido. Cuando usted muera, cuando yo muera, escuchan palabras como, ha iniciado un viaje a la eternidad. Mucha gente que no está en Cristo no ha iniciado ningún viaje a nada, más que a la muerte, a la condenación eterna. Pero para nosotros, los discípulos empezaron a estar inquietos y dijeron, el Señor Jesús se va a ir y nos va a dejar y nos van a perseguir y nos van a matar y luego nosotros no podemos sacar demonios, se nos revelan los demonios, y estaban inquietos y decían, ¿y qué vamos a hacer? Jesús se murió, Pedro se fue a pescar. Juan 14. Quiero que abra conmigo su Biblia en Juan 14 para que usted vea la tercera cosa por la que tiene usted que celebrar. Y los encuentra el Señor Jesús a sus discípulos ahogados de preocupaciones, ahogados de ansiedad, preocupados por el futuro, preocupados por el día que no saben que llegará. Y les tiene que decir, no se inquieten, no se turben, no estén ustedes padeciendo en su corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí.
En la casa de mi padre, ¿qué? ¿Y cómo nos vamos a acomodar allá? No se preocupe. El Señor ya tiene todo resuelto para su futuro. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar ¿para quién? Para vosotros. Quiere decir que la ida del Señor al cielo, su ascensión, no es casualidad. Él va a sentarse a la diestra de Dios, pero Él dice, me llevo una tarea para ti, para tu beneficio, que voy a prepararte un lugar para esperarte cuando tú llegues a mi casa. Versículo 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, ¿qué? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy. Esto está hablando de la resurrección, hermanos. Y si me fuere, tu muerte, ¿qué dice el Señor? Vendré otra vez. Nada más que ellos no entendieron, como usted hoy que puede entender toda la revelación de Dios. Él les está anticipándoles, si me tengo que ir, si me muero, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Quiere decir, yo voy a tomar la gloria que he dejado con el Padre, lo que no he usado todo este tiempo, lo voy a tomar para poder llevármelos a ustedes a donde yo esté. Y Tomás le dijo, ¿cómo podemos saber el camino, Señor? Miren la preocupación de Tomás. ¿Qué era más importante? ¿El lugar donde llegar o el camino? Para la preocupación que ellos tienen, Dios les dijo, crean en mí. Voy pues a preparar el lugar. Eso era importante. Pero acuérdense que Tomás tenía cierta dosis de ¿qué? De duda. Señor, muéstranos el camino, déjanoslo marcado. ¿Qué tal si nos perdemos? Y en lugar de llegar al cielo, le damos para el infierno. Jesús le dice, versículo 9, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú dices, muéstranos al Padre? Pero es que me brinqué. No sabemos el camino. Versículo 6, Jesús le dijo, ¿qué? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Ok, número 1. Jesús les dice, voy a preparar lugar para vosotros. Aparece este hombre llamado Tomás y dice, pero ¿y el camino? Y le dice, yo soy el camino. Ok, nadie viene al Padre. Y aparece Felipe y Felipe le dice, ¿y quién es el Padre? Mire qué revueltos estaban los discípulos, qué confusos. Le dice, muéstranos al Padre. ¿Y qué? Y nos basta. Y ya nos quedamos calladitos. Y es cuando Jesús les dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido. Hermanos, ¿por qué estoy tomando estos versículos de Juan 14? Porque la resurrección de Cristo nos dejó asegurados a nosotros el camino, el lugar y quién nos va a llevar a ese lugar. Jesús es el camino. Para todo aquel que cree, Jesús es la respuesta. La resurrección de Cristo te dejó un camino. La resurrección de Cristo te dejó un lugar. La resurrección de Cristo es que el Padre va a enviar por nosotros para estar con Él en la eternidad. ¿Podemos celebrar? No lo encuentro muy convencido. ¿Podemos celebrar? Celebre, celebre. El pasado ha sido borrado, limpiado, ha sido sepultado. Celebro que el pasado ya no está. Celebro que el presente, Dios tiene el control.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y celebro que el futuro, mi futuro, tu futuro está asegurado, está en manos de Dios por medio de Jesucristo. Y todo lo que nosotros tenemos es por gracia y misericordia de Dios. Hubo un anciano que en su vida joven, él empezó a pagar un seguro para su ancianidad. Hace 8 días estábamos en la casa del hermano Miguel comiendo y hablábamos de ese tema, de los asilos de ancianos. Y cómo hay gente que ha puesto su mirada para terminar sus días en estos asilos. Pero este hombre era un cristiano que estaba pagando su asilo de ancianos. Y alguien le preguntó y le dijo: ¿cómo me da gusto saludarlo a usted? Porque usted es una persona preparada. Porque mire, otros se gastan su dinero, otros no guardan para su vejez y están pensando qué va a hacer el día que ya no trabajen, quién los va a mantener. Y aquel hombre le empieza a alabar a este varón su acción de prepararse para el asilo. Cuando terminó de hablar, este hombre le dijo: mire, gracias a Dios que puedo pagar para prepararme cuando yo esté anciano, terminar mis últimos días en un asilo de ancianos. Pero aún si no tuviera para pagar, no pasaría nada. Eso no es lo más importante, dijo aquel anciano. Lo más importante es que compré un boleto para después de la muerte. Y aquel hombre joven le dice: a ver, me interesa. Sí. Esto de pasar el tiempo final de mi vida en un asilo, pues es meramente terrenal. Pero un día alguien me habló de que yo podía tomar un boleto para después de mi muerte. Y le dice aquel hombre: ¿y después de la muerte hay vida? Sí. Sí hay. ¿De verdad? Sí. Y tengo una casa. Usted ya se volvió espiritista. No me diga que usted ya habla con las constelaciones y los astros y no. Dijo: mi casa es una casa hermosa, calles de oro. A ver, me interesa. ¿Y cuánto le costó? Nada. No. Usted ya me está tomando el pelo. Le dijo: no te estoy tomando el pelo. Se trata de fe. ¿Cómo que se trata de fe? Sí, se trata de fe. Un día yo vivía mal mi vida, hacía todo lo malo, y alguien me habló de Jesús, que murió en una cruz, que pagó mis pecados en la cruz, que tenía que creer. Y yo le dije: ¿y dónde puedo encontrar a Jesús? Y él me dijo: en este lugar, en este instante, tú le puedes recibir, clama a Él y Él vendrá a ti. Dice, y lo hice. Pero eso no fue lo mejor. Lo mejor que después me enteré que Jesús, por ese acto de fe, me dejó un boleto para ir con Él cuando yo muera. Me dejó un boleto y me dejó casa preparada para después de que yo muera, tengo un lugar donde pasar la eternidad. Dijo aquel joven: no. Pero el chiste es aquí. Y le dice él: no, ¿sabes qué me voy a llevar el día que me muera? Nada. Y tú deberías de hacer lo mismo. Creer en Jesús para que obtengas no solamente el perdón de tus pecados, sino un beneficio adicional
vida después de la muerte. Vas a obtener inmediatamente un perdón de pecados, tu pasado borrado. Vas a poder tener el control de tu vida hasta que mueras, pero muriendo vas a tener un lugar donde ir más allá del sol. Amén. Y dijo, eso, aquel joven dijo, eso me gusta, eso me agrada. Y en aquella hora aquel joven entregó su vida a Jesús. ¿Por qué celebramos hoy y cada día y todos los días que Jesús está vivo? Celebramos, hermanos, porque Dios nos dio el regalo más grande que cualquiera pudo haber recibido: el perdón de nuestros pecados, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida hoy y un futuro asegurado por la eternidad. Yo celebro por eso, yo me gozo por eso, yo me alegro porque Jesús vive y vive para siempre. Póngase de pie, por favor, mi hermano. Primera de Pedro, vamos a leer todos juntos. Versículo 3 dice, Primera de Pedro 1, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Vamos a leerlo todos, versículo 3 y versículo 4. ¿Qué dice? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. Denle un aplauso fuerte al Señor esta mañana. Usted tiene una herencia que va a usar más allá del sol. Esa no tiene corrupción, esa no está contaminada, esa no se destruye, esa permanece para siempre. Ese es por lo que tenemos que celebrar, hermanos. A veces nos perdemos un poco como cristianos y queremos solamente que Dios arregle mi vida, que Dios resuelva mis problemas, que Dios me dé más trabajo, que Dios me ayude, que Dios me haga, que Dios me quite, que Dios me ponga. Hermano, gócese y alégrese delante de su Señor, porque en Cristo usted es vencedor, porque en Cristo usted, con la resurrección, tiene una herencia grandísima que va a disfrutar el día que el Señor nos llame a su presencia. En eso gócese, en eso gócese.